Nativa nos conecta. Muy buenas tardes queridos amigos de los Conversatorios del Futuro. Les saluda Guido Sánchez Yávar y como siempre tenemos un programa especial. ¿Cuál es el tema el día de hoy? El tema es el reto de las startups peruanas. Qué bonito tema. Y como siempre agradecemos previamente a Nativa, nuestro auspiciador, Nativa TV, esta casa que nos acoge y por supuesto un especial agradecimiento a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Y voy a empezar la primera ronda de presentación a modo de probar si está todo correcto, si la conexión, si la imagen está de acuerdo. Y vamos a empezar con Elsa Mateo. Elsa Mateo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Y encantadísima de participar en este webinar y apoyar siempre al emprendimiento peruano. Claro que sí, Elsa es cofundadora de Kango, ya nos explicará qué es. Y ahora le damos la bienvenida a Javier Salinas. Javier, buenas tardes. Hola Guido, hola Elsa, ¿cómo estás? Rómulo, ¿qué tal? Muchas gracias, como siempre Guido, por acordarte de los amigos, así que encantado de estar acá, por supuesto. No, por supuesto que sí, Javier. Muchas gracias a ti y a todo este panel que ahora vamos a presentar a Rómulo, pero Javier Salinas es líder de innovación y emprendimiento de la OPAL. Bien, vamos a darle la bienvenida a un amigo también de esta casa, a Rómulo Fernández Medina. ¿Cómo estás, Rómulo? Muy buenas tardes. Gusto de saludarte, Guido. Un caluroso saludo desde aquí del Alpomayo, región San Martín. Qué lindo, siempre que nos conectamos estás en algún sitio del Perú y eso es gratificante, interesante. El Perú es un país tan diverso y tú eres testigo excepcional de eso. Pero además es un país de emprendedores, Rómulo. Rómulo es presidente de Compime Internacional y vamos a empezar con él nuestra entrevista. Rómulo, estamos hablando del reto de las startups peruanas. Nosotros conocemos, ya entendemos ya el concepto de pequeña y mediana empresa, las pymes, y luego posteriormente se creó este vocablo como la MIPYMES, que son ya incorpora las microempresas, micro, pequeñas y medianas empresas, que ya sabemos que es un tejido empresarial muy importante por varias razones. Están clasificadas de esta manera por el número de trabajadores que tiene cada empresa y también por el volumen de ventas. Pero ahora ha aparecido un nuevo concepto, tal vez nos puedas aclarar para contextualizar este término entre nuestros televidentes y que son las startups. ¿Qué es una startup y qué es una MIPYME? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podríamos diferenciar, Rómulo? Bueno, en principio, estos dos últimos años, 2020, 2021 y bueno, parte del 2022, ha significado una especie de un acelerador obligado a interpretar al marco de los emprendimientos las herramientas que facilitan para ser sostenibles y ser competitivos. Y entonces, tanto las instituciones del Estado como el Ministerio de la Producción y algunas organizaciones internacionales, por no decir la mayoría de las inversiones de los 114 millones de dólares que se han invertido en startups en el Perú, 99% vienen de organismos internacionales. De manera que a nivel de instituciones como Compime Internacional y otras, hemos ido acercándonos, primero la lectura, segundo, equivocándonos muchas veces en el uso de las herramientas tecnológicas, y tercero, probando la funcionalidad, como por ejemplo el caso de los marketplaces, el caso de la digitalización misma,
haciendo este intento de la mirada a la industria 4.0, a la agricultura 4.0, pero son todavía, digamos, incipientes, todavía no tienen una sostenibilidad como quisieran. Sin embargo, estos 2 o casi 3 años se ha acelerado tremendamente y creo que está en la mesa a esta nueva etapa, como bien lo has dicho. Empezamos con las MIPES, MIPYMES, emprendedores, y hoy estamos entrando a una etapa global y competitiva donde no tiene fronteras, tiene obviamente retos. Eso es lo que observo desde nuestro lado, mi querido Guido. Perfecto, gracias, Rómulo. Elsa, ¿cuál es el reto de las startups? ¿Por qué conocemos y a qué tipo de empresa podemos entender y clasificarla como una startup? Mira, el beneficio de la startup es, bueno, obviamente es la innovación, ¿no? Puesta y aterrizada. Y la facilidad, y lo bueno de una startup es que obviamente una idea que tú puedes plasmar es fácil de adaptarse, fácil de ir viendo de acuerdo a la coyuntura que puede ir pasando en el país o a donde te estés dirigiendo. Entonces, ayuda mucho a poder crear, y a la hora que ya llegues a una etapa de madurez, ya puedes convertirla en una empresa, ¿no? Pero ese primer momento que nace, lo duro e inflexible que a veces se vuelve una empresa, no lo tiene una startup. Yo creo que ese es el gran beneficio, y sobre todo para el tema de innovación, ¿no? La palabra innovación, Elsa, ya se presentó 2 veces, lo dijo Rómulo, lo has repetido tú. Efectivamente, ¿no? La innovación. Yo recuerdo en mis inicios, cuando comencé a trabajar temas de pequeña empresa, microempresa, yo me preguntaba, ¿y por qué la importancia de la pequeña y la microempresa? ¿Por qué se ha puesto de moda? ¿Acaso la pequeña empresa no es mucho más antigua que la mediana o la grande? Recordarán ustedes que los primeros sindicatos en el Perú de trabajadores era pues el sindicato de choferes y el sindicato de panaderos La Estrella. Yo me acuerdo muy bien de nuestros cursos de historia económica, pero entonces como que de repente en la década de los 80, 90 aparece el tema de las pequeñas y microempresas, ¿no? Y yo me pregunté y algo me respondió, salió un artículo que decía que por cada dólar invertido en pequeñas empresas podrían producir hasta 24 veces más innovaciones que la gran y mediana empresa. Entonces dije, ahí está el camino, ahí está la explicación, la innovación. Pero ahora, Elsa, tú me dices, Guido, las startups pueden acelerar, pueden crecer de una manera exponencial, no solo gracias a la innovación, sino también a la tecnología. Y entonces ese reto, ese nuevo reto que tenemos estas empresas que nacen con este componente tecnológico que les permite crecer, ¿cuáles son los retos que tenemos, Elsa, para el futuro de una startup? ¿Qué ves como el futuro de estas empresas? El futuro lo veo muy positivo, definitivamente, en el mundo, ¿no? Y como Rómulo también lo mencionó, o sea, realmente el crecimiento exponencial que se está teniendo es bárbaro, porque justamente esta flexibilidad, tanto así que hay empresas que están contratando startups para desarrollar o pilotear nuevos modelos de negocio, porque las empresas, como te mencionaba, son tan rígidas en estructura, en procedimientos, que a veces no les permite hacer una innovación piloto de error-prueba y les cuesta mucho dinero. Entonces están contratando inclusive startups que las puedan ayudar a sacar innovación o productos, etcétera, muy rápido, ¿no? Entonces, esa parte yo la veo con un potencial tremendo. Ahora, de hecho, hay países, y hablábamos esto también con Javier, hay países que apoyan mucho y que ya ven el potencial que tienen las startups y todo el apoyo que estas pueden dar al crecimiento económico de los países y de los jóvenes, ¿no? Pero en países, lamentablemente, como el nuestro, aún tenemos muchas trabas, ¿no? Y yo te lo hablo como emprendedora, o sea, tenemos lamentablemente un gran primer enemigo, la SUNAT. Si bien nosotros como ya personas maduras y de haber sido empresarios inclusive, motivamos mucho y formamos mucho a los jóvenes emprendedores que todo debe ser
muy organizado y siempre estar dentro de la ley y la formalidad, pero llegan ellos con tantas ganas de salir adelante, con emprendimientos maravillosos, con ideas excelentes que realmente pueden crecer rapidísimo, pero boom, se encuentran con esta primera traba de todo el formulismo que tenemos en Perú. Entonces, o sea, yo creo que esa es una de las cosas que sí debemos de apoyar, a también flexibilizar, por lo menos para una primera etapa, para realmente ponerlos y hacerlos inmersos en el mundo contable, financiero, y ¿no? a esta comunidad, y luego de ahí que ya puedan ir pasando a esta etapa de todo lo que es el mundo de SUNAT. Pero, como te digo, ese es un poco el reto que encuentro, pero si tenemos ese gran apoyo como emprendimiento, el futuro se ve muy, muy viable. Perfecto, Elsa. Emprender es hacer algo difícil. Si no es difícil, no es emprendimiento, es negocio, porque el negocio es la negación del ocio. Negocio, negación del ocio. Y emprender es hacer algo difícil. Y por eso hablamos de estos organismos de apoyo, y en general es usual escuchar ahora un nuevo concepto también muy interesante, muy importante, que es el ecosistema de emprendimiento e innovación que debemos desarrollar los países. Y en ese sentido, mi estimado Javier Salinas, ¿podrías explicarnos nuevamente qué es esto de las startups? ¿Por qué hablamos de un ecosistema? Y finalmente, ¿cuál es el reto que tienen las startups en nuestro Perú? Sí, bueno, gracias a también Rómulo y Elsa, porque, bueno, mejor hablar tercero para haber escuchado lo que han dicho ustedes, muy interesante, y gracias por lo que han vertido. Sí, a ver, sí, y yo creo que el emprendedor, como bien dices, justamente porque no es fácil, ¿no? Porque en realidad lo que el emprendedor busca normalmente es justamente la disrupción, ¿no? Resolver algo o proponer algo de una manera distinta, que no necesariamente existe en el Perú, puede existir en otra parte. Innovar no es inventar solamente, innovar también es traer algo que funcione en otro país y tropicalizarlo, como decimos, ¿no? Traer lo que funciona en el Perú. En fin, pero digamos, emprender, y coincido, por eso Guido, no es fácil, hay que ver cómo lo vamos a llevar a cabo. Y por eso es que existe un ecosistema, ¿no? Justo hablábamos con el CIT antes de comenzar, hablábamos justamente del rol de Innovate, por ejemplo, que está haciendo un rol importante, pero todavía, ya cuando el ecosistema se sofistica y empieza a ser más grande, ya no es suficiente, digamos, el capital semilla, ¿no? Ese tipo de reuniones donde hablamos del futuro y donde se establecen comunidades de inteligencia, porque estamos hablando sobre algo que quisiéramos que pase con el ecosistema, son justamente lo que apoya al emprendedor, ¿no? Entonces aparecen pues con mayor fuerza, inclusive por ley universitaria tienen que tener pues un incubador, una oficina de apoyo, empiezan a aparecer las aceleradoras, las redes de ángeles, los fondos como está sacando COFIDE. Entonces el ecosistema en realidad es el que le da el soporte en distintos momentos de la evolución del emprendimiento, ¿no? Inclusive el soft landing, cuando se van a otro país o cuando llegan al país. En fin, entonces yo te diría que los que estamos presentes acá hemos sido testigos de excepción, yo diría, los últimos 10 años, ¿no? De evolución del ecosistema. Y hemos visto pues que sí, el ecosistema acá en el Perú ha crecido muchísimo, se ha fortalecido, se está sofisticando, empiezan a aparecer nichos. Ya los inversionistas ángeles se han consolidado como financiadores de esas primeras etapas de la innovación. Y en fin, o sea, digamos que todo este concepto finalmente se resume en lo que se conoce como el capital social, ¿no? El capital social es finalmente este intercambio, confianza que tenemos los agentes. Mientras más confianza nos tenemos, más sólido es ese capital social, ¿no? Y eso es algo que en el Perú sí se ha venido construyendo. Lo que no es para mí, yo sé, es listo, se lo paso a Guido o a Elsa o a Rómulo. Entonces ya hay ese nivel de confianza, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una evolución positiva y sí, creo que se vienen grandes cosas para el ecosistema, ¿no? Mira, me has hecho recordar una frase de un informe sobre educación de la UNESCO que empieza diciendo así: la competencia estimula, nos estimula a ser mejores.
La cooperación fortalece y la solidaridad nos une. Y así empieza el informe del ORS de Educación. Y claro, me dices, Guido, ya estamos en una etapa de cooperación y eso está fortaleciendo al ecosistema. Tal vez estamos construyendo algo mucho más avanzado que es una economía, un ecosistema de confianza. ¿Y por qué la confianza es importante? Porque nos permite que las cosas sean más fáciles, ¿no? Cuando en una pareja hay confianza, la relación es muy bonita. Y en general, cuando hay confianza, las cosas son mucho más fáciles. Esa es la gran ventaja de la confianza. Y a eso estamos apuntando y a eso tenemos que llegar, no solo como ecosistema, sino como sociedad. Ojalá que sigamos en ese camino. Recuerdo, Javier, que cuando al final de la década del 90 yo escuché y participé en la creación de una incubadora en una universidad peruana, quedé fascinado con el concepto, ¿no? Era un concepto que se traía de Brasil y de otros países, la incubadora, me pareció genial, pero después apareció el tema de las aceleradoras y los capitales de riesgo y los inversionistas ángeles, y ahora hablas del soft landing, en fin. Un poco grafícanos, Javier, por favor, todo estos nuevos conceptos. ¿Por qué existen estas instituciones? ¿Por qué las universidades deberían apoyar? Tú has dirigido entre las incubadoras y las aceleradoras más importantes del país, tienes muchísima experiencia. Cuéntanos un poco de qué se trata y por qué deben existir estas instituciones. Sí, gracias. Sí, un poco para compartir con mis colegas algunos términos y también iniciar la conversación, es comentarles rápidamente lo siguiente. Cada uno de los servicios que presta un centro de emprendimiento e innovación responde y atiende a un momento, digamos, de evolución del startup propiamente, ¿no? Los programas de preincubación son cuando aparece la idea y vemos si efectivamente vuela o no vuela. Si esto es así, pasamos a un programa de incubación, que es un programa de incubación que ya es cuando sales al mercado, tienes una persona dedicada, ya formas la empresa, entonces ya es un momento de salida al mercado. La aceleradora es cuando ya tienes un problema de crecimiento, es decir, necesitas nuevos clientes y necesitas capital. Entonces, eso te lleva ya a una siguiente etapa que es la búsqueda de capital, que hoy día ya vamos a poder contar de manera activa con el crowdfunding financiero, como una primera etapa de capital previo a los inversionistas ángeles. Luego vienen los inversionistas ángeles, luego viene la inversión corporativa, y a todo le ponen nombre en inglés, ¿no? Le ponen Venture Builder, le ponen, no sé, y a todo le ponen nombre en inglés. Pero en realidad es que las empresas empiezan a invertir, también las startups, y luego apareció algo intermedio entre la inversión corporativa y el soft landing, que con la pandemia muchas instituciones y organismos multilaterales entendieron también de que ellos tienen que promover el emprendimiento, la innovación, como una fuente de generación de empleo en sus zonas de influencia o en aquellas comunidades que quieren hacer. Ejemplos, la cooperación alemana nos pagaba un programa para promover el emprendimiento entre los inmigrantes venezolanos, por ejemplo. O USAID nos promovía para crear empleo a través de emprendimiento e innovación en zonas rurales, en el BRAEM o en zonas realmente rurales, no capitales de provincia o de región, ¿no? Entonces, y luego viene el soft landing, que es cuando llegan al país o quieren aterrizar en otro país. Entonces, en ese camino también yo te diría que aparecieron universidades que no son necesariamente sin fines de lucro, que son empresas, y que todo está muy bien también, por supuesto, donde ya no están al principio de la cadena, sino que ya están donde se genera ingresos realmente. No le podemos cobrar cuando está en una idea, no le podemos cobrar cuando acaban de formar la empresa, pero ya una que tiene el problema de crecimiento ya se le puede cobrar. Entonces empiezan a aparecer las aceleradoras, ¿no? Sobre todo en universidades que son sociedades anónimas o empresas. Y también los programas de inversionistas ángeles que dejan comisiones de ingresos. Entonces empieza a acomodarse un poco la cadena, ¿no? Entonces, de manera muy apretada me he permitido contarles un poquito de mi experiencia al respecto. No, qué interesante, porque tiene mucho sentido, ¿no? O sea, un servicio para cada etapa del desarrollo emprendedor, ¿no? La incubación, la aceleración, y mira, tiene mucho sentido esto y se está desarrollando nuestro ecosistema. Pero el gran reto, Javier, Rómulo, Elsa, es que la movilidad de las empresas, ¿no? Que crezcan, que se desarrollen. Y ese es un problema de la pequeña y la microempresa en el Perú. Las microempresas se quedan por muchísimo tiempo en microempresa y las pequeñas igual, y no hay ese crecimiento al estadio superior.
Rómulo, ¿cuál es el reto de la micro y la pequeña empresa para el futuro? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no existe esta movilidad? ¿Por qué las pequeñas empresas no pasan a medianas y estas a su vez a grandes? Rómulo, ¿estamos conectados, estimado Rómulo? Rómulo, por favor, si puedes prender, ya está. Un poco listo. Perdóname, un poco el tema del internet es un poco débil en esta zona. Y fíjate, te he escuchado bien cuando hablabas de la confianza y escuché a Javier todo el esquema, igual que a Elsa. Me parece sumamente valioso la experiencia, el conocimiento y la perspectiva. Yo quiero sumar algo a ello. Uno, el problema de la descentralización para entender las herramientas que faciliten a la accesibilidad, como por ejemplo esta vía de comunicación, el servicio del Internet. Dos, hablamos de 2.200.000 MIPES agrarias, rurales, para no hablar de las MIPES manufacturera, de servicios, de comercio, que con ello estamos hablando de un número muchísimo mayor, pero hablo de las MIPES rurales. Lo que observo es que los startups, en este caso, se ha focalizado ciertamente en la universidad, y que está bien, porque esa es la cuna, porque es el punto de vida. Luego se ha quedado principalmente en las zonas más pobladas, es decir, en las capitales más importantes del país. Yo creo que para darle sostenibilidad y para hacer integrador el concepto, se tiene que empezar a entender las debilidades, por un lado, de la que existen en esta articulación país, y segundo, en realidad, la descentralización acorde al contexto de la producción, al contexto del servicio, de la oferta, de la demanda a nivel de regiones. Ese es digamos, haciendo un resumen en cuanto a los puntos que he escuchado, Guido. No, muy bien, y me hace recordar algo, ¿no? Existen los servicios básicos de infraestructura que tú mencionas, buenas carreteras, vías, puertos, buenos sistemas de internet, ¿no? Esos son los servicios básicos que debe proveer el Estado. Luego tienes los servicios empresariales, ¿no? Rómulo, los servicios empresariales son pues la contabilidad, la logística, la publicidad, estos servicios que necesitamos todos los emprendimientos y las empresas, sea el tamaño que sea. Pero finalmente, Rómulo, están los servicios de desarrollo empresarial, no solo los servicios empresariales, sino los servicios de desarrollo empresarial. Y los servicios de desarrollo empresarial son básicamente dos: la asistencia técnica y la capacitación, ¿no es cierto? Y entonces tú me dices, Guido, aquí la conectividad no está buena, y eso es pues un servicio de infraestructura básica que hay que desarrollar. Fíjense cómo estamos entendiendo este ecosistema y cómo se puede ir trabajando estos temas. Pero también Rómulo nos ha hablado de la agricultura, por ejemplo. Y esto me viene a la memoria que en el sistema y en el ecosistema emprendedor de Perú y en el mundo comienzan las pequeñas empresas y sobre todo las startups comenzar a intervenir en diferentes sectores. Y entonces aparece, si algunas de estas empresas están trabajando como una casa de cambios digital o una banca digital, ¿no es cierto? Comienzan a aparecer las fintech. ¿Qué es las fintech? Son las instituciones, las startups, los emprendimientos altamente innovadores en base tecnológica que ayudan, pues, ¿no?, a digitalizar todos estos servicios financieros. Y después entran a educación y después entran a agricultura. Elsa, cuéntanos cómo es este proceso que está sucediendo en los diferentes sectores y esta como especialización que se está presentando, y comienzan a aparecer fintech, edutech, agrotech, en fin, todas las diferentes áreas, salud también, por ejemplo, biotecnología y otros sectores. ¿Cómo es este proceso y hacia dónde estamos yendo, querida Elsa? Elsa, ¿estamos conectados? Sí. Que prendas tu micrófono, querida Elsa, también. Sí. Ya está, ya, ahora sí. Perdón. Bueno,
dentro de par, yo creo que ahí también Javier me puede ayudar con la respuesta dentro de lo que es parte, obviamente, de mi conocimiento. Esto se va creando justamente a raíz de los mismos emprendedores jóvenes que van saliendo, ¿no? Entonces, la parte, bueno, las fintech son los que no conozco muy bien ahí el fondo de las fintechs y la agrofintech, o las nuevas que tú has mencionado. Básicamente en lo que es startup dirigido a cada uno de estos rubros, es básicamente por el mismo emprendedor y que va adoptando esos conocimientos y gira hacia un rubro diferente. Ahora, pasa mucho también que hay chicos de agro que se van por tecnología o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé, Javier, creo que nos puede apoyar más con esa respuesta. Muy bien, Javier, ya que has sido aludido y mencionado, puedes ayudarnos. Gracias. No, muchas gracias. Gracias a ambos, ¿verdad? Sí, yo creo que es la evolución propia del ecosistema, ¿no? La tecnología permite hoy que sectores como el de salud, de educación, finanzas, digamos, echen mano de la tecnología para hacer más eficiente, con menor fricción, con mayor disponibilidad, más barato, digamos, una mejor experiencia de usuario, servicios, ¿no? No completamente, porque una fintech no hace lo que hace un banco, una de educación no hace lo que hace una universidad o un colegio, pero digamos que brindan servicios y los hacen a la medida y tienen un público, ¿no? Entonces, es como que hay olas, ¿no? en el ecosistema. Entonces, esta ola de una mayor disponibilidad y adopción de tecnología hace que aparezcan esas verticales. Pero ahora se viene otra ola, ¿no? Que es un poco ya, digamos, cómo la tecnología va a permitir de que todo esto que estamos hablando ahora se interconecte ya, ¿no? O sea, ya no estoy hablando solo de que las fintechs o las educación, sino ya van a estar conectadas de alguna manera con temas de identidad digital, con sistemas de pagos, digamos, compartir base de datos, análisis de comportamiento. O sea, ya viene un tema de interconexión de todo esto, que va a ser una ola, digamos que, o sea, siempre digo, como digo a los reguladores también, mira, esto va a pasar con nosotros y nosotros. Entonces es mejor que pase con nosotros, ¿no? Entonces seamos proactivos y participemos del tema. Pero sí, o sea, hay una evolución que viene pasando y como digo, lo que pasa en el mundo va a pasar en América Latina y en el Perú, ¿no? Entonces hay que estar atento a eso y preparar al ecosistema para que eso suceda, ¿no? Perfecto. No, pero qué interesante porque está ingresando a sectores muy variados. Prácticamente no hay sector en que no estén presentes ya las startups con innovaciones, con procesos. Y como tú bien dices, en algunos casos efectivamente está afectando la industria, ¿no? Puede haber industrias seriamente afectadas por la presencia y la irrupción de estos nuevos emprendimientos. En otros casos se complementan y en otros muchos se asocian, ¿verdad, Javier? Y eso es lo que se llama la innovación abierta, esta posibilidad de que una gran empresa no solo adopte, en fin, ¿cómo es esta relación entre una gran empresa, una transnacional, una multinacional y estas startups? ¿Cómo es esa relación de trabajo, de simbiosis y de crecimiento, Javier? Ahí yo voy a recoger algo que mencionó Elsa al principio y que es totalmente válido, ¿no? Y también Rómulo de alguna manera también lo mencionó, es que efectivamente las startups son una fuente de innovación viva para las empresas, para las grandes corporaciones, porque para una startup es falla rápido, falla barato. Una empresa grande se mueve mucho más lento, tiene un sistema de innovación, inclusive un riesgo reputacional, ¿no? O sea, un banco no puede darse el lujo de sacar mañana una billetera de criptos y quebró, o no funcionó, ¿no? O sea, va a decir, esto están jugando con mi plata, o sea, ¿qué están haciendo? O una compañía logística, o una compañía de alimentos. Entonces, las startups sirven para que ellos prueben el mercado y cuando funciona, llaman la atención del más grande y o lo contrata, o lo termina comprando, o le invierte algo. Y de eso, de hecho, hay muchos casos ya de esos en el ecosistema peruano, ¿no? Entonces, es en todos los campos, ¿eh? En finanzas, en alimentos, en logística, en turismo, o sea, en educación, o sea, hay donde veamos esta complementariedad, digamos, de la startup disruptiva que ya probó lo más barato posible,
funciona y llama la atención del corporativo, ¿no? Entonces, ese tema de innovación abierta, por ejemplo, para ser consecuente con lo que dije, los temas que se vienen, por ejemplo, y tú mencionaste la palabra innovación abierta, justamente algo que estamos trabajando para lanzar también desde la UPAL como Universidad de Tecnología, es un tema de innovación abierta de cómo las empresas van a empezar a trabajar su presencia en la Web3, por ejemplo, lo que es el metaverso, ¿no? Que a veces suena como que, uy, lejísimos y no sé, pero ya empezaron a trabajar y no necesitan esperar a nadie, ni a ninguna incubadora, ni a ninguna universidad, ya lo están haciendo. Pero lo que necesitan es conocer otras experiencias de lo que viene pasando en el mundo, ¿no? Y ese es un poco el rol de, digamos, entender un poco este mundo que están haciendo las empresas y traer ese tipo de cosas para esta ola que les he comentado, ¿no? Entonces, eso es un poco, o sea, las empresas están atentas. Yo siempre digo, yo antes les decía que funcionaban como un router y que estaban ahí mirando qué pasa en el ecosistema. Pero una vez un colombiano me dijo, no, esa gerencia tiene un nombre, se llama Gerencia de Tendencias y Riesgos, ¿no? Y que en Colombia ponen una persona joven que conoce a los emprendedores y que conoce, pero tenía un nombre, ¿no? Y entonces eso ya empezó a pasar también en Perú. Ya hay gente en las empresas que está mirando qué invertir, dónde comprar. Los bancos lo tienen hace rato, ¿no? Entonces es un poco esta conexión, mi querido Guido. Qué buena frase, me encantó. Prueba, falla a menor costo, falla rápido, falla barato, lo dijiste, así textualmente me parece. Y eso pues tiene la gran ventaja, estos nuevos emprendimientos a veces. Y otra cosa que mencionó Elsa y en algún momento también Rómulo, la agilidad, esta versatilidad, esta posibilidad de probar sin miedo, sin temor reputacional, sin tener una infraestructura muy grande, como dices Javier. Entonces las startups nos permiten hacer eso, es una zona, un ambiente de prueba, error, ¿no es cierto?, que nos permite entender rápidamente qué sí funciona, qué no funciona, corregir y adaptar. Esa agilidad es maravillosa, pero la pyme, decíamos en mi tiempo, es que las pymes eran flexibles, ¿no? Muy flexibles, pero ahora estamos introduciendo un nuevo término, agilidad. Rómulo, Javier lo dijo, estas olas, estas tendencias van a pasar con nosotros o sin la presencia nuestra. Van a pasar con la incursión y la participación de las pequeñas y medianas empresas y otros sectores productivos o sin ellos. ¿Cuál es el reto de la pequeña empresa para incorporarse a estos mercados, para incorporarse a estas tecnologías? ¿Cómo debería ser la estrategia que tienen el sector de la pequeña empresa y las instituciones rectoras en nuestro país del emprendimiento, la innovación, como el Ministerio de la Producción? ¿Tú qué dices, Rómulo? Rómulo, ¿puedes prender tu micrófono? Bueno, creo que estamos teniendo un poquito de problema de conexión con... No, está con el micrófono apagado, ya lo prendió, creo. Ok. Ya, Guido, creo que el análisis que has planteado, igual que Javier, yo voy a poner la foto siguiente, ¿no? Empiezo a mirar la ruta N en Antioquia. Empiezo a mirar Cartuja en España, Parque Científico y Tecnológico, con 536 empresas, con una facturación de más de 2.000 millones de euros anuales en el 2020. ¿Qué estamos haciendo a nivel Perú para que estas startups especializadas en diferentes ejes puedan convertirse no solamente en un soporte para la formalidad, la creatividad y el ingresar a mercados competitivos, sino cómo convertirnos en ejes sostenibles con una visión país? En el entendido de que en el Perú no tenemos un parque científico y tecnológico, no los tenemos. Las incubadoras que se dieron inicio en algunas universidades, entre ellas la Universidad del Pacífico, la Universidad de San Marcos, la Universidad de Lima y otras universidades donde se han hecho esfuerzos y se están haciendo. Pero ¿cómo articulamos a esas capacidades, a esas experiencias y cómo retener a esos valores que no se vayan
de nuestro entorno pueda, es decir, a otros países. Yo conozco gente valiosa que tiene que ir a dar sus servicios en la India o en Japón o en China o en cualquier otro lado del mundo. Lo dejamos que vayan, cuando lo que tenemos que hacer es potenciar la capacidad interna. Concluyo diciendo, este es un tema de Estado, un tema de academia y es un tema de organización. Cuando hablo de organización, hago la invocación incluso en el tema de las MIPYMES. No se trata de quién representa a quién, se trata de qué propuestas tenemos y qué capacidad tenemos de articular. Yo estoy trabajando aquí en el Alto Mayo un corredor económico que involucra 15 municipalidades, gobierno regional, 32 organizaciones, un proyecto macro con temas específicos micro, en el café, en el cacao y en el turismo. Pero ¿quién nos ayuda a nivel, digamos, de política nacional? Será materia de otro momento para contarlo, la serie de obstáculos que tenemos por delante para superar. Entonces, ¿cómo podemos interesar a ir a hacer inversión y a venir a desarrollar sus capacidades? Hay que ordenar la hoja de ruta. Esa es mi reflexión en esta parte a nivel macro. Perfecto, gracias Rómulo, gracias. Efectivamente, ¿no? Perú, país diverso. Hay un libro que tiene un título que dice, no hay país más diverso. Muchas culturas, climas, la diversidad de los insumos, productos, ¿no? Costa, sierra, selva, en fin, no hay país más diverso en aspectos culturales, étnicos, en fin, es una diversidad. Y eso parece ser un gran potencial para el desarrollo emprendedor. ¿Somos un país de emprendedores, Elsa? ¿Somos un país de emprendedores, como solemos escuchar y decir? Y en todo caso, ¿qué está faltando para que este país de emprendedores comience a surgir y comencemos a crecer como una potencia del emprendimiento y la innovación? Mira, definitivamente los peruanos somos sumamente emprendedores. Yo creo que ese es algo y es un orgullo que tenemos todos, que el peruano no se queda, ¿no? El peruano sigue y lucha y saca y puede vender hasta las piedras. O sea, es impresionante la forma como puede sobrevivir ante cualquier adversidad. Yo creo que acá lo que falta obviamente es, de hecho, que tengan más oportunidades y que el gobierno apoye con la flexibilidad, que es lo que te comentaba, hablábamos al principio también con Javier, ¿no? Somos muy creativos, o sea, el peruano es muy creativo, entonces ayudándolo y abriendo puertas para que realmente todas estas propuestas se puedan dar, guiándolos. Yo creo que las incubadoras están haciendo una gran labor porque definitivamente nos guían, a ir poniendo los parámetros, guían en partes legales, contables, y, o sea, te van armando la mentalidad, sobre todo a los chicos, oye, lo que es, vas a crear una empresa, ¿no? Y en base a eso ellos van siguiendo. Pero lamentablemente, como decía, el gobierno, ahorita tenemos una gran traba con todos los temas de SUNAT sobre todo, y eso es lo que necesitamos también que sea una gran ayuda, ¿no? Y un poquito de lo que mencionabas a raíz de la diferencia también entre las pymes y las startups. O sea, yo creo que también una de las grandes diferencias cuando nace una pequeña empresa es que nace con un solo objetivo. Voy a confeccionar polos y esa es mi pyme. Y se va hacia eso y si no le va bien, quiebra, ¿no? La startup nace que puede hacer polos, pero después los polos los puede hacer hasta virtuales para muñecos, hasta para las muñecas y ya meter los polos en el metaverso. Y si no son polos se va a otra cosa y puede terminar hasta vendiendo chocolates. Entonces toda esa parte también, como te digo, de esa flexibilidad sumada a la creatividad e innovación que tiene el peruano, yo creo que seríamos un gran país de semilla de incubador, de startups, ¿no? Sí, creo que Elsa, comparto tu optimismo. De hecho, el pesimismo no es empresarial, ¿no? Entonces, por naturaleza, los emprendedores somos y tenemos que ser optimistas. Y efectivamente, ¿no? Es un país de emprendedores, hay por hacer, hay mucho por hacer. Pero recuerdo que asistía a las primeras reuniones del Foro de Innovación y Emprendimiento de la Alianza del Pacífico,
integrada por estos 4 países, México, Chile, Colombia y Perú. Y efectivamente, ¿no? Perú pues estaba muy rezagado en casi todos los indicadores de innovación y emprendimiento entre estos países hermanos, pero creo que hemos aprendido. Ahora en las últimas reuniones que he podido asistir a estos foros, por ejemplo, he podido ver cómo Perú está aprendiendo de las lecciones de otros hermanos, de otras experiencias. Y efectivamente, Rómulo ya nos hablaba del caso de Medellín y de España y otros países que están un poco avanzados, de los cuales podríamos aprender. ¿Hacia dónde deberíamos ir, Elsa? ¿Dónde te gustaría? ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos? Tú como emprendedora, oye, me gustaría ver esto, apuntemos por esto, creo que el camino está por aquí. ¿Qué nos dirías, Elsa? En cuanto a la parte del emprendimiento, realmente tenemos un abanico gigante para poder seguir distintos caminos, ¿no? Entre los primeros pasos, y sorry un poco la insistencia, pero realmente es el gran dolor en el zapato que tenemos, y creo que estoy hablando por muchos de los emprendedores, la gran mayoría, es el tema de gobierno contable, en el cual no tenemos apoyo, ¿no? Al contrario. Entonces, mientras que eso lo tengamos como una gran barrera, eso es lo que definitivamente nos va a ir frenando a ser uno de los últimos países, lo que tú has mencionado, en poder sacar grandes promociones de innovadores. Entonces eso es un poco lo que yo pido, y ojalá anhelemos y logremos hacer algo en la comunidad para dar esta facilidad hasta un punto. O sea, nadie nunca dice que esto lo den, ¿no?, abierto, pero hasta un punto que el emprendedor ya esté por lo menos maduro y traerlo a la formalidad, porque definitivamente eso es también lo que necesita nuestro país, ¿no? Pero en la medida que ponamos barreras, la gente obviamente va a tratar o va a fugar, se va a ir a otros países donde las facilidades tributarias y todo para formar startups te ayudan muchísimo, ¿no? Justo hablábamos Canarias, o sea, Canarias es una ciudad que está atrayendo y facilitando tremendamente para que los startups vayamos y abramos las empresas allá. Entonces, tenemos lugares donde hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué Perú no puede ser, con toda la diversidad y todo lo que tiene, poder ser también uno de estos paraísos para las startups? Claro, la movilidad, la digitalización permite que una empresa físicamente ya no se sabe ni dónde está, ¿no? No necesitamos saber dónde está, uno puede accionar. De hecho, este programa se está viendo por fuera, fuera del país y en cualquier sitio, ¿no? Entonces, esa movilidad, y es cierto. Entonces, ¿cuáles son los retos, estimado Javier? ¿Cuáles son los retos que tenemos el ecosistema, los emprendimientos para los próximos años? A ver, sí, definitivamente hay retos. Yo creo que, como hemos hablado, Guido, en otras ocasiones también, pues, o sea, en el ecosistema nadie se aburre. O sea, todo el tiempo pasan cosas, en el buen sentido, van a entrar cosas nuevas. Y temas como, de seguro, tú y yo ya estamos como Silvers, ¿no es cierto? Silver Economy, son, digamos... Es economía plateada, por lo de plateado, plateada, ¿correcto? Ajá. Plateado que estamos, digo. Estamos, sí. Gracias por incluir, gracias. No lo quería decir yo, pero... Gracias. Es que, efectivamente, digamos, empiezan a aparecer nuevas tendencias, nuevas cosas que, insisto, o sea, esto ya está pasando en el mundo. Entonces, el tema de economía plateada, el tema del Silver Economy, por ejemplo, es algo que va a reforzar mucho, porque Elsa también dijo en algún momento, cómo las personas con conocimiento y experiencia apoyamos también a los jóvenes, tanto en las pymes como en los emprendimientos, para, digamos, ser más asertivos con lo que se hace, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes retos es cómo hacemos que el ecosistema peruano dé el gran salto. Y algo que se estuvo intentando y se sigue intentando y se va a seguir intentando es involucrar a las grandes empresas, que se ha estado haciendo en conexión con los emprendedores, a través de los retos de innovación abierta, programas, aparecen, digamos, instituciones, pero no es suficiente, ¿no? El ecosistema se sigue sofisticando, sigue evolucionando,
y el tema ese, como les digo, que viene pasando en otras partes y que en América Latina ya lo está promoviendo el Banco Interamericano de Desarrollo, que es de economía plateada, es algo que va a pasar también, ¿no? Entonces, el reto es, y esa es la pregunta, Guido, es, digamos, ¿cómo hacemos que estos nuevos temas, los emprendedores, que además les comento, que uno se imagina son jovencitos, pero un estudio que hicimos para Innovate sobre la edad promedio de los ganadores de las promociones del 8G, 7G, 6G, 5G, esas, digamos, era 35 años. O sea, tampoco es que uno se imagine que son muchachitos que van a la universidad, sino es gente que ya trabajó, que tiene experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos para juntar todo esto, ¿no? Yo soy una de las. Claro, además nos hemos conocido. Sí. Entonces, el reto está ese, Guido, o sea, cómo empezamos a hacer, digamos, que todo esto converse, que se conozcan, que interactúen, que conozca uno el valor del otro, ¿no? ¿Qué nos trae lo nuevo? ¿Cómo enfrentarlo? Y llegar a ese tema de que la cooperación efectivamente se amplíe y en muchos casos se convierte en esa solidaridad que tú has mencionado. O sea, no es para mí, pero no solo ya no te paso, sino que encima te ayudo, ¿no? Entonces ya es como un tema, digamos, de terminar de generar este ambiente de negocio para los emprendedores que sea cada vez más sólido. Que cuando uno viaja, y lo mencionó Ruta N, por ejemplo, mencionó Rómulo, efectivamente es un ecosistema mucho más maduro, participa hasta el municipio. O sea, tú ves un Ruta N y dices, pucha, quisiera estar a ese nivel, ¿no? O sea, ya donde efectivamente hay un grado de complementación gigante. Son ecosistemas ya mucho más desarrollados. Entonces, yo creo que el reto está en eso, es decir, cómo hacer que estas nuevas iniciativas, digamos, en términos de tecnología, en términos de incorporar a personas que dejan de trabajar y que tienen un cúmulo de conocimiento y experiencia, pueden aportar al ecosistema grandes cosas, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco mi mirada de los retos. Oye, no, excelente. Además acabas de mencionar, y lo han hecho nuestros otros invitados, tanto Rómulo como Elsa, por ejemplo, el caso de Medellín, la Ruta N. En Medellín pasó de ser una de las ciudades más violentas e inseguras, no solo del continente, sino del mundo. ¿Y gracias a qué? Gracias a la innovación, gracias a ese reto, a ese sueño, a esa construcción de un propósito único de todos, de pasar de ser el patito feo de todas las ciudades, ¿no es cierto?, a pasar a ser el modelo innovador de nuestra región y tal vez uno de los modelos a seguir para nosotros, porque claro, son hermanos, somos culturas muy parecidas, pero fíjense, eso es lo que hace la innovación, eso es lo que hace el emprendimiento, cuando todos sumamos este esfuerzo con este propósito común, nos fortalecemos, cooperamos, somos solidarios, como decía Javier. Pero Javier también menciona otra arista que es fascinante, interesante, importante. Ya, vamos en las universidades, vamos en los sectores, vamos a salud, vamos a agroindustria, vamos al tema de educativo. Miren cómo está permeando en todos los sectores, está permeando la innovación y el emprendimiento. Pero Javier nos dice economía plateada, personas mayores de 50, de 60. Incorporémoslos al mundo del emprendimiento y lo estamos haciendo con bastante éxito. Entonces, estas corrientes, estos modelos de emprendimiento se enfocan en mujeres, en migrantes, en áreas rurales, en pequeñas empresas, en personas adultas con excelentes resultados. Entonces, Javier, los grandes retos están tendiendo a ser cada vez más inclusivos, permear diferentes sectores y llegar hasta los más alejados rincones, inclusive altamente vulnerables y riesgosos, como fueron en el caso de Medellín. Entonces, ese es el gran reto. ¿Tú intuyes eso para el mundo de las startups? Sí, porque en el caso de FinTech, por ejemplo, algo que no resolvían los bancos, por ejemplo, pagar servicios en zonas de frontera donde no hay ni siquiera agentes bancarios. O sea, ¿cómo hacemos para pagar la luz? Movilizarnos a pagar la luz es más caro que el propio recibo. Entonces esperaban que les corten 3 o 4 meses y recién iban a pagar. Entonces, gracias a una de las fintechs, ¿no?, a través de un teléfono, como le dicen chanchito o analógico, como quieran llamarlo, podían pagar sus servicios.
Entonces, eso hace la tecnología, ¿no? Permite que haya una mayor inclusión, yo le llamo en algunos casos inclusión financiera digital, educación financiera digital, que la gente empieza a tener, digamos, que efectivamente ocurra no solamente el crecimiento económico, sino el desarrollo entendido como la igualar oportunidades para todos, ¿no? Entonces, creo que eso lo están haciendo los emprendedores mucho más que las empresas. En el campo financiero, por lo menos, las fintechs están haciendo mucho más con la inclusión financiera que los propios bancos, ¿no? Ya no se trata de abrir una agencia, que es un cheque, ¿no? Se trata de cómo llego a más gente y que me usen, ¿no? Entonces creo que ese es un ejemplo en el cual lógicamente he estado involucrado, muy metido y puedo contar con detalles, ¿no? Pero creo que eso está permeando para todo, ¿no? O sea, para todo, como tú hubieras dicho, Guido, tal Sí. cual. Terminamos con mucho optimismo en este programa. Gracias, Rómulo. La verdad que siempre escucharte, tenerte en estos programas es un gusto y aprendemos muchísimo. Elsa, gracias por tu presencia como emprendedora. Y Javier, por supuesto. Javier Salinas, un actor del ecosistema emprendedor peruano relevante, importante, y muchas gracias por estos comentarios. Permítame terminar este programa anunciándoles que la empresa que dirijo, que es CISA Cultura Emprendedora, que este año cumple 30 años, un aplauso para CISA, por favor. Tenemos un programa también para jóvenes, no solo para seniors, no solo para adultos, también tenemos un programa para jóvenes, se llama Escuelas Emprendedoras. Si usted es un padre de familia, un docente o un miembro de una institución como un club social, etcétera, que quieren estimular el emprendimiento desde edades tempranas, pues pueden contactarse con nosotros. Búsquenos en www.culturaemprendedora.com, www.culturaemprendedora.com, y pueden conocer mayor detalle de colegios emprendedores. Queridos amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por su amable, inteligente sintonía, como decía un amigo periodista. Gracias por su compañía. Nos vemos hasta una próxima edición de Los Conversatorios del Futuro. Les saludo Guido Sánchez Yávar. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.